Ángel él es periodista, reportero del portal Animal Político. Él dio a conocer una información importante referente al hijo del presidente de la República que vive en Estados Unidos. Hablo de José Ramón López Beltrán. Según esta información, la Fiscalía General de la República ha iniciado una carpeta de investigación por posibles hechos de corrupción y los delitos que resulten relacionados con los contratos que Petróleos Mexicanos ha asignado a la empresa Baker Hughes en el actual sexenio, así como con el arrendamiento de la casa propiedad de uno de los exdirectivos que fue ocupada por José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, y por su esposa y su nieto. Arturo Ángel, te agradezco muchísimo el estar en comunicación con nosotros a través de Fórmula también. Gracias a Animal Político por permitirnos esta consulta contigo. Arturo, ¿qué datos tienes? Porque está interesante esta nota, sin duda. Hola Pepe, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Pues eso, ¿no? Luego de pues más o menos 3 semanas de que comenzamos a conocer de esta historia a través de publicaciones periodísticas, ¿no? En donde se vinculó al hijo del presidente López Obrador con un contratista de Petróleos Mexicanos a través de una propiedad que uno de los exdirectivos de esta empresa Baker Hughes le había rentado al hijo del presidente en Houston, ¿no? Y a su esposa. Pues evidentemente es un caso que ha venido ganando fuerza, donde hay acusaciones de posible conflicto de interés, señalamientos de que pudo haber hechos de corrupción. El 3 de febrero, Pepe, el Partido Acción Nacional se presentó ante la Fiscalía General de la República pues a solicitar que los hechos fueran indagados y a presentar una denuncia por lo que ellos consideran que pudo haber sido un delito, algún tema de tráfico de influencias, equiparando este caso incluso, Pepe, con el de la Casa Blanca en el sexenio pasado, ¿no? Cuando justamente se publicó también que en aquel entonces un contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto pues, se les había facilitado una casa, ¿no? Entonces, lo que sabemos, Pepe, es que siguieron presentándose las denuncias y lo que pudimos finalmente confirmar y que hoy lo publicamos a primera hora en Animal Político, es que la Fiscalía General de la República, tras recibir estas denuncias, finalmente determinó que había la información inicial necesaria para abrir una carpeta de investigación. Es decir, la Fiscalía considera que hay indicios suficientes para indagar formalmente, Pepe, si se cometieron delitos de posible corrupción detrás de este caso. Lo que va a hacer la Fiscalía es comenzar a requerir información, pues de entrada a Petróleos Mexicanos, ¿no? Para corroborar el nexo que tiene dicha empresa con esta otra compañía Baker Hughes. Ya Petróleos Mexicanos ha reconocido que en efecto que esta empresa sí es contratista de Pemex y que en efecto entre 2019 y 2020 pues ha recibido contratos y ampliaciones de sus contratos por 194 millones de dólares, algo así como 3.900 millones de pesos, aunque Petróleos Mexicanos, por supuesto, niega que la asignación de estos contratos pues tengan que ver, insisto, con pues que un exdirectivo de esa empresa pues le haya arrendado su casa al hijo del presidente, al menos durante un lapso de tiempo entre 2019 y 2020, ¿no? Lo que va a hacer la Fiscalía, pues ya con la carpeta de investigación inicial en el Ministerio Público, es requerir pues toda la información relacionada con estos contratos a Pemex, y luego pues también se requiere información a Estados Unidos, Pepe, porque pues también se va a indagar si en efecto el hijo del presidente vivió ahí, en qué condiciones se dieron esos arrendamientos. Mucha de la información que ya se ha ido soltando, se ha ido liberando en esta guerra, Pepe, de declaraciones, de posicionamientos, de decir yo tengo la razón y los otros no, que nosotros la tenemos. Evidentemente los aludidos han negado que hay un conflicto de interés, pero lo cierto, Pepe, es que lo que se requiere en estos casos pues es que haya una instancia, una autoridad independiente a las partes, que sea la que dirima y la que identifique si en efecto todo se realizó conforme a la ley
o si no hubo pues alguna cuestión que amerita alguna posible sanción, ¿no? Entonces, ese será el papel ahora de la Fiscalía General de la República. Sin duda será un hecho interesante, creo, porque hay que recordar que no tenemos buenas experiencias en el pasado cuando se inician investigaciones sobre hechos de corrupción. Ahí tenemos este papel que jugó a la Secretaría de la Función Pública en el gobierno de Peña Nieto, cuando pues más bien simularon que habían indagado y concluyeron que no había nada, ¿no? Ahora la diferencia es que de entrada, pues quien ha dado el paso es la Fiscalía General de la República, y dos, que la Fiscalía llega a este caso ya de una posición, por lo menos en el papel, autónoma, es decir, no va a ser una instancia subordinada al gobierno federal la que va a indagar este caso, sino va a ser la Fiscalía, que digo, más allá de que se han hecho cuestionamientos de la cercanía con el gobierno, pues es la que va a indagar el asunto, Pepe, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Evidentemente, insisto, creo que lo importante es que finalmente hay una investigación oficial en torno al presidente se le preguntaron incluso en la mañana cuando ya circulaba pues esta nota que habíamos publicado, y el presidente dijo que bueno, que se investigue lo que haya que investigar, más o menos en la línea del discurso que ha manejado a él, incluso si sus hijos son pues citados, que den la información que sea necesaria, y él insiste que se trata de una calumnia, pero bueno, vamos a ver qué desarrollo tiene esta investigación, y sobre todo creo que lo importante quiero resaltar que finalmente una autoridad le esté entrando al asunto, independientemente de cuál sea el resultado, si sí o no hubo anomalías, Pepe, pues por lo menos que haya una investigación, creo que oficial en torno a esto, ¿no? Bueno, se ha filtrado ya una posible irregularidad que tendrá que confirmarse, desde luego. Me refiero a que al parecer no hubo contrato formal de por medio para brindar en renta esta famosa residencia conocida ya, famosa como la Casa Gris. La Casa Gris. Eso lo denunció, bueno, lo dio a conocer Penilei Ramírez. Seguramente te enteraste. Y Penilei dice, bueno, ya hemos estado indagando, ella es periodista, desde luego, de investigación, y no tenemos constancia de que haya existido algún recibo de renta o mucho menos un contrato. Exacto, y luego a partir de eso hubo esta otra publicación en el periódico La Jornada, ¿no? El domingo, donde de una forma pues un tanto peculiar se mostraba que no, que sí, supuestamente sí había un contrato, y se puso ahí la carátula del contrato. A propósito de esa publicación, el hijo del presidente dio a conocer un nuevo posicionamiento de su esposa, señalando, insistiendo en que todo se había hecho conforme a la regla. Creo que lo valioso aquí, Pepe, y como ha sucedido en muchos casos de corrupción en México, porque hay que recordar un hecho importante. Yo creo que en los últimos 10 años, por lo menos, casos como el de las empresas fantasma en Veracruz con Javier Duarte, la estafa maestra, el tema de Odebrecht, por supuesto, el de la Operación Zafiro, son hechos de corrupción, historias de corrupción, la Casa Blanca, de hecho, también, ¿no?, que se han dado a conocer en la prensa y que a partir de ellas se han iniciado investigaciones. Y en este sentido yo creo que lo importante de que haya una carpeta de investigación es que tendrán que verificar, ¿no?, toda esta información. Yo creo que los reportajes periodísticos están poniendo elementos sobre la mesa que, más allá de la polémica y que han generado, y insisto, de los dimes y diretes, pues va a ser interesante, yo creo, que las autoridades sean las que retomen justamente todas estas aristas del caso que se están dando a conocer, todos los detalles de cómo fue el arrendamiento, los nexos de esta persona con la compañía, de la dueña de la casa, con la compañía esta que tiene contratos con Pemex, en qué condiciones se han dado estas ampliaciones. Petróleos Mexicanos insiste que pues las ampliaciones son normales, que es resultado del incremento de la producción, pero bueno, creo que es importante que ahora la Fiscalía retome justamente tanto lo que ha dicho el gobierno como los hallazgos de las investigaciones periodísticas y sea la que se saque las conclusiones, porque finalmente ellos son autoridad. Del lado creo que de los periodistas nos toca estar atentos al seguimiento de esta investigación y sea cual sea el resultado, pero yo creo que lo importante es que haya también transparencia en el asunto y que finalmente haya una conclusión. Yo creo que aquí no se trata necesariamente de que la investigación tenga que concluir un resultado u otro, sino que sí haya una investigación que se lleve a cabo y que por supuesto en su momento nos den a conocer los resultados. Pues muchas gracias, Arturo Ángel, gracias por compartir todo este trabajo con nosotros aquí en Fórmula. No, un gusto como siempre, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.